Sí, Sí, se ve, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, me presento brevemente para los que no me conocen. Yo soy Dionisio Leone y trabajo como ayudante del profesor Diego Santander en la asignatura de Psicología y Epistemología. A la mitad de esta sección la pude conocer el semestre pasado porque también fui ayudante en Historia y Fundamentos de la Psicología. Así que tratamos de hacer algún nexo entre la materia que vimos el semestre pasado y lo que veíamos ahora. De todas maneras, ha sido todo un rediseño y todo un trabajo que venimos realizando en conjunto desde más o menos el tiempo de los exámenes del primer semestre. Así que todo esto está bien cuajado y construido bien a conciencia y con la intención de que todo lo que revisemos, por muy filosófico que pueda parecer en algún momento, tenga una aplicación y una orientación hacia la psicología como tal. Y como bien le había adelantado, esto se va a tratar de un reforzamiento súper breve y que va orientado netamente a que ustedes tengan una herramienta precisa para contestar en la solemne que tienen. Así que cualquier duda, por favor, lo que tengan, lo que no hayan entendido en clase, algún concepto que le haga ruido o algo que no hayan entendido al leer algún texto, por favor, háganlo saber aquí, ya sea en el chat o mejor aún si quieren ahí activar el micrófono y conversar. ¿Alguna duda antes de empezar, chiquillos? Hola, disculpa, la clase va a quedar grabada, o sea, la ayudantía, porque todavía no termina la clase de habilidades comunicativas. Sí, como le había comentado a algunos desde el inicio, tanto la clase de habilidades comunicativas como esta van a quedar grabadas. Al menos yo con esta me comprometo a incluso subirla ahí con algún link a YouTube, igual que otras cápsulas, ¿ya? En caso de que o se pierdan el final de la de habilidades comunicativas o el inicio de esta. Ya, ahí estoy leyendo algunas consultas igual como Claudio, que yo de entrada no comprendí la episteme de los griegos versus la de Foucault. Eso lo vamos a ver sobre todo casi al final de la ayudantía. Así que es muy buena pregunta, pero por así hacer un adelanto, un spoiler, tiene que ver con que la episteme de los griegos era algo sumamente acotado, es decir, casi como un sinónimo. La episteme podría ser como igual conocimiento o igual conocimiento estricto, algo entre comillas serio o válido, y hacía el paralelo con lo que era una doxa, que tenía que ver más bien como con una creencia, una ideología probablemente, o algo que yo solamente creo en base a mi propia experiencia y mi opinión. sí pensaban los griegos, ¿no? Claro, eso sería con los griegos. Mientras que Foucault es una conceptualización mucho más compleja y profunda que nace a raíz de la arqueología que él hace del saber en términos sociohistóricos. Y que aquí la vamos a reforzar nuevamente. De todas maneras, Claudio y quienes están participando ahí a propósito de esa pregunta, eso también debiese quedar claro tanto en la cápsula que les envié de Foucault como en lo que vamos a ver ahora. Así que empecemos. Si alguien tiene cualquier duda, me interrumpe nomás con el micrófono o en el chat, aunque el chat a veces me cuesta verlo un poquito. Vamos a empezar con Kant, que los que hayan visto la cápsula o hayan leído el texto, que este en realidad es súper sencillo, muy sucinto y amigable. El texto de Kant es que es la ilustración que está dentro de una obra que se llama Filosofía de la Historia. Dicho sea de paso, Kant tiene que ver con uno de los filósofos más renombrados en la historia y en la disciplina como tal, y que le da un sentido al ser humano que va más allá de cualquier cosa. Es decir, el ser humano se transforma en un fin en sí mismo y ya no es solo un medio para obtener ciertos fines. Y eso, por ejemplo, se le puede dar una lectura de cómo aporta en la lucha contra la esclavitud y en buscar la libertad de todo ser humano, porque por el solo hecho de serlo ya es un fin en sí mismo y puede buscar su camino. Pero bueno, lo que tiene que ver con este texto y que es importante para la solemne es comprender que todo lo que tiene que ver con qué es la ilustración de Kant tiene que ver con el pensar por sí mismo. El pensar por sí mismo es lo más rescatable que tiene Kant en esta obra y... Oh, espérenme, un segundo. ¿Podrían silenciar el micrófono? Pero la salida, ¿no?
Disculpa, no te escuché bien. Esto es la salida. Ahora sí te escucho. Ajá. La salida de la minoría de edad. Claro, por así decirlo. De hecho, algo así se declara en otras ocasiones. Tiene que ver como con cierto infantilismo con el que se trataba al pueblo en su momento, y aquí es como salir de la minoría de edad precisamente. Y entonces, un concepto clave y que está casi al inicio del texto tiene que ver con sapere aude, y que ustedes lo van a poder ver ahí en muchos lugares, así como el Carpe Diem, el Memento Mori, que algunos lo tienen tatuado por ahí, y que sapere aude en el fondo es como atrévete a saber, atrévete a aprender, y puede servir como para todas esas acepciones, pero particularmente en este texto podríamos darle una traducción más precisa y contextual como atrévete a pensar. De esta manera, la ilustración, en términos históricos, tiene que ver con un movimiento intelectual, científico, filosófico y cultural que busca precisamente la, por así decirlo, la liberación o la emancipación del humano de las cadenas que lo tenían oprimido en la ignorancia y en el fanatismo religioso. Todo esto a través de las herramientas que se proponen como la razón y el conocimiento. En el fondo, ilustración también podría entenderse como iluminación, y de ahí que vengan también tantos movimientos que buscaban eso a través de la educación pública. Eso en términos históricos. Y desde Kant, por supuesto, tiene que ver con un llamado a esta lucha cultural o a atreverse a dar este paso, que incluso Kant señala que muchas personas que hacían de tutores, ya sea tutores académicos, familiares, protocolares y otros, o religiosos, no, estas personas no permitían que otros pensaran por sí mismos porque siempre los tenían bajo su tutela y les era muy beneficioso tenerlo ahí con el pupilaje o en la minoría de edad, si nos tomamos con lo que decía su compañero. Y critica fuertemente a estos tutores o a las monarquías absolutas, y también lo que implica la iglesia como, o el clero, mejor dicho, como institución que tiene siempre a estos corderos o al ganado ahí bajo el estado de pupilaje. Entonces lo que él dice, no, piensa por ti mismo, rompe esa ignorancia y da ese paso, aventúrate. Claro, puede ser peligroso, puedes equivocarte, puedes quizás no llegar a la meta que tú te propongas porque no vas a tener a alguien que te guíe, pero va a tener el valor de hacerlo por ti mismo. Ahora, también es importante comprender que cada autor que nosotros revisemos, cada teoría, cada obra, no quiere decir per se que es la única opción o que es la mejor opción solo porque en este caso lo dijo Kant. También hay que salir un poco de esa oda y tanta admiración sobreestimada con cualquier autor. Recordemos que son humanos y que independiente de su aporte, no dejan de ser imperfectos. Entonces su aporte, por supuesto que tiene que ver con el libre albedrío, el racionalismo y la ilustración de todos y cada uno de los que integramos la sociedad. Pero ojo cuando eso se extrapola o se extrema, porque hay cierta paradoja para empezar que tiene que ver con cuando yo soy autónomo o heterónomo. La heteronomía tendría que ver con cuando un sujeto circunscribe su conducta y su pensamiento con respecto a lo que los otros le dictan, ¿verdad? Ahí podríamos pensar en personas sumisas que rara vez dan a conocer o expresar su parecer y se dejan llevar por lo que dice el resto. Mientras que una persona autónoma, estamos hablando en términos de esta obra, por supuesto, es alguien que guía su conducta y su pensamiento con respecto a lo que ella misma se impone y los estándares que se propone como sujeto. Ahora, como les decía, hay que tener ojo con eso, porque una persona puede tener su propio pensamiento y llevarlo adelante, pero incluso podría estar, y solo por dar un ejemplo, criticando a cierta ideología o cierta cultura a través de los mismos mecanismos o los mismos medios que propone esa misma cultura que él critica. Entonces, más allá de crucificar eso como incoherencia, tiene que ver con que las personas siempre deben ser conscientes que están inmersas en un sistema o una cultura y que no dependen solamente de ellos. De la misma manera, la heteronomía en extremo sería ser un vasallo, no darle cabida a tu propia subjetividad y estar siempre en un ciclo de obediencia.
Y sin ir más lejos, hay personas que incluso buscando escapar de la heteronomía y ser totalmente autónomos, caen en ciclos viciosos de heteronomía, pero casi invisible. Vean ahí el ejemplo de lo que son las redes sociales hoy en día, el algoritmo, cómo funciona y te mantiene constantemente casi dictándote qué hacer, pero engañándote con que las elecciones son constantemente tuyas, a través de tus likes, tus comentarios, pero el algoritmo funciona de tal medida que positiviza todo ello y te expone placer, placer, placer constante, visualización, estimulación, y en el fondo tú consideras que estás actuando autónomamente, pero en realidad, desde muchas teorías, tú estás actuando en base a lo que te dicta el algoritmo. Otra cosa importante a tener en consideración es el concepto de noumeno y fenómeno. El noumeno, este dualismo a veces se considera un tanto complejo o complicado, pero el noumeno tiene que ver con cualquier objeto en su esencia misma y sin ninguna representación, sin ninguna simbolización o significado. Es decir, puede ser un huevo y el huevo en realidad es más que eso, o sea, es algo que ni siquiera tendría una definición o un nombre. Mientras que si nosotros vemos su figura ovalada y quizás tocamos su textura, podríamos llegar a lo que es un fenómeno, que es cuando el sujeto interpreta lo que es esa cosa. Y a veces sirve, más allá de la definición, hacer la retrospectiva o plantearse en otro tipo de situación en la que una persona que jamás ha visto una gallina, que jamás ha tenido contacto con otros seres humanos, ¿qué ocurriría si se le presenta un huevo o se encuentra, o la misma gallina, si se encontrara la gallina? En realidad ni siquiera podría entender muy bien qué es. Y esa sería la lógica más o menos del noumeno, porque no tiene un acceso a través de la experiencia o de los significados, sino que simplemente es, mientras que el fenómeno depende de la experiencia y la representación o los atributos que yo le doy conforme a lo que yo conozco. Un ejemplo quizá un poco más popular, no sé si alguien conoce y que este sirvió en otras clases, alguien ha visto un video que se viralizó hace harto tiempo en YouTube que tiene, creo que se llama Pisco a lo macho. No sé si alguien lo vio. Pero lo que sirve de ese video es que es una persona que, bueno, al parecer está bajo los efectos del alcohol, está en la vía pública y tiene una botella de pisco en la mano. Pero entra la confusión entre muchas personas que han visto ese video de si el sujeto se equivoca cuando dice que pisco es, porque tiene una etiqueta algo roja, pero él dice, este es el campanario. Pero hay muchos que dicen que incluso el pisco que tenía en la mano era un capel. Y es ahí la importancia del fenómeno, porque tanto quienes dicen que podría ser otro tipo de pisco, o él que lo reconoce como un campanario, están aplicando lo que es el fenómeno. Mientras que el nómeno de ese envase es uno solo y no cambia independiente de quién se lo represente. Y bueno, teniendo en claro esos conceptos, pasemos a cómo podemos aplicar o evidenciar lo que propone Kant en este texto en el film, que es Capitán Fantástico. Profe, ¿Hasta ahí tengo- alguien claro o cualquier consulta que tengan? yo tengo una consulta, profe. Sí, adelante. ¿El número de alguna manera tiene que ver con una verdad a la que no tengo acceso? Efectivamente, también tiene que ver con eso. Eh, Dicho en los términos de Kant, y que esto está en el texto Crítica de la Razón Pura, es algo inteligible que si bien yo puedo pensarlo, puedo acceder a ello medianamente a través de lo que es mi mente, mi pensamiento, yo no puedo llegar al conocimiento del noumeno o de la cosa en sí misma. Escapa de la representación o la significación del sujeto. Así que lo que comenta el compañero es precisamente tal cual. Lo que nosotros podemos conocer es el fenómeno, porque depende de nuestras significaciones, nuestras experiencias, como la apariencia que tiene el objeto en sí. No sé si ahí queda un poco más claro a quién hizo la consulta, que no puedo ver los nombres, disculpen. Totalmente, profe. Muchas gracias. Vale. Claudio escribe en el chat, con eso queda un poco más claro, si no podemos dar otro ejemplo.
así uno le sirve harto para aprender este tipo de conceptos tanto extraños cuando está leyendo. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo podría ser una persona que, sí, no se preocupen por el lenguaje a propósito de lo que vamos a ver después. Sí, bueno, Lucas ahí apoya, Claudio, espero que esté ahí viendo el chat, que tiene que ver con que hay un mismo objeto, ¿ok? Como yo les decía, esta botella de pisco es un objeto en sí mismo, pero dependiendo de los sujetos, viene el fenómeno, porque el fenómeno, como bien dice, es cuando ya uno le da un significado o representación a algo. Entonces, está este sujeto que podría reconocer una botella de pisco con una etiqueta roja como pisco campanario, y también va a existir otra persona que, solo por el hecho de ser una botella de pisco con etiqueta roja, va a decir que es un pisco capel. Ahí entra en juego el fenómeno y porque va a depender de los sujetos y de qué significado le estamos dando conforme a su apariencia. Por ejemplo, y no solamente la apariencia, también podría ser por la textura, si pensamos en otro objeto, por el olor, piensen en todo lo sensitivo, todo lo que tiene que ver con los sentidos. No obstante, más allá de quien piensa que esa botella es un pisco capel o otro que piense que es un pisco campanario, el número de ese objeto que es la botella de pisco va más allá de, ni siquiera podemos conocerlo nosotros, porque no depende de nada que podamos ver a través de los sentidos, sino que es la existencia como tal. Algo parecido a lo que dice Lucas, pero también agregándole que el nómeno en el fondo escapa de la comprensión a través de los sentidos de la experiencia. Es como algo un tanto abstracto, por decirlo así. Lucas, ¿levantaste la mano? Sí, profe, le quería preguntar, ¿Kant es como de los pioneros en la época de las luces Ujú. o simplemente empezó a escribir en base ya a otros escritores? No, por supuesto que contemporáneo. De hecho, parte del texto tiene que ver con que él se plantea lo siguiente. Es casi terminando en el texto. Dice, la pregunta sería si es que estamos en una época ilustrada, y él responde no, pero estamos en una época de ilustración, es decir, durante el proceso en el que se quiere iluminar a través del conocimiento a todos. Y eso, bueno, podemos entenderlo como que él está inserto en esa misma época. Recordando que, bueno, esto tiene que ver entre el siglo XVIII y XIX más o menos, hasta inicios del XIX, por ahí se reconoce lo que es la ilustración. Aunque todos estos periodos de verdad que siempre son debatibles, pero a la pregunta que tú haces es contemporáneo a ese periodo. Es como para ir haciéndome una línea de tiempo. Sí, sí, sí. Ya, bueno, como les decía, atribuyendo esto a la película, y por favor aquí sí pongan harta atención porque no hay texto relacionado y ojalá puedan tomar nota de lo que voy diciendo porque así como Pepe Grillo les puedo decir que esto es súper importante en la solemne. En la película Capitán Fantástico, y ahí también me ayudaría si alguien me dice si pudo verla o si por casualidad ya la había visto. Sí, Buenísimo. Bueno, esta película, quienes la hayan visto como Nicole, Camila, quien utilizó el micrófono ahí también. Maritza, yo. Maritza, ¿cómo estáis? Gusto de escuchar. Bien, ¿y tú? Bien, bien. Sí, la vi también. Y Capitán Fantástico es una película genial. Es hermosa en términos estéticos, de los escenarios, las personificaciones, cómo uno va viendo el desarrollo de los personajes a nivel intrapersonal, interpersonal y transpersonal. Así que, más allá de cualquier cosa que utilicemos aquí en el curso, yo se los recomiendo plenamente como obra de arte. Pero relacionado con Kant, es súper importante que podemos comprender que la
la mayor crítica de toda la película, que uno a simple vista podría pensar que tiene que ver con la sociedad capitalista, con el consumo, con el no comprender lo que es realmente importante para el desarrollo de un ser humano o de una familia, pero la verdad es que la crítica principal está un tanto implícita, pero se puede ir viendo en el desarrollo del film y cómo termina también, o con algunas frases súper trascendentes que tienen los personajes, porque la principal crítica va a la parentalidad, es decir, a la labor que cumplen padres y madres. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes pueden ver la primera imagen arriba a la izquierda, donde está el hijo mayor de la familia, que si no me recuerdo, el diminutivo o como acortaban su nombre era Bo, y ahí estamos viendo cuando empieza la película y tienen un cierto ritual de pasar de lo que es la infancia o la adolescencia, como lo hayan determinado ellos, a ser un hombre. Muere el niño y nace el hombre, me parece que decían literalmente. Y tiene todo un ritual donde tiene que ser capaz de cazar por sí mismo un animal, entonces se ve como la autosuficiencia. Ahora, la pregunta que nosotros debiésemos plantearnos de manera crítica es si este joven que está pasando supuestamente de manera simbólica de la adolescencia a la adultez, por ser autosuficiente, es algo que él piensa por sí mismo. Y pasando a la otra imagen arriba a la derecha, donde el padre de esta familia lo está entrenando, además de intelectualmente, críticamente, también le da un espacio a lo físico e incluso a lo que es la defensa personal, cuando hace que todos aprendan a defenderse y a luchar. También habría que preguntarse si existe la opción en que estas dos jóvenes que están ahí luchando, que son hermanas, tienen la posibilidad o si se han planteado el decir, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer esto. ¿Sabes qué? A mí no me interesa, por ejemplo, tener un alto rendimiento físico como un atleta, o no me interesa hacer como que estoy apuñalando a mi hermana con un trozo de madera para que ella sepa cómo se siente o defenderse. Sino que simplemente lo están haciendo porque es lo único que conocen. Y es lo único que también les permite conocer quién es su tutor principal en este caso, que es su padre. Y esto no es una crítica como que él fuese un demonio o que tiene una mala intención. De hecho, puede tener las mejores intenciones. Pero incluso lo que plantea Kant va más allá de eso. No tiene que ver con un tema de intencionalidad o de bondad de aquellos que son tutores, sino que tiene que ver con que cada sujeto, como les decía al inicio, tiene que buscar su propio fin. Y es súper importante que él también habla de los monarcas, y en ese sentido no solamente critica a los monarcas como si siempre fueran tiranos, asumiendo que son dictatoriales porque son malos, sino que ellos no podrían pensar en lo que es más favorable o propicio para todo el pueblo si ni siquiera el pueblo puede definirlo. ¿Por qué podría hacerlo una sola persona? Y eso es como también uno de los mensajes que tiene que ver con el pensar por sí mismo y el sapere aude. Es decir, en este caso me parece que, díganme si me equivoco, se llamaba Ben, ¿no es cierto? El protagonista que es Viggo Mortensen. Ben, que es el padre, también está como, digamos, determinando bastante la libertad y el libre albedrío de sus hijos, al mostrarles un solo camino de vida. Después tenemos que, incluso si el hijo mayor está haciendo todos estos rituales y siguiendo lo que le dice el papá, abajo a la derecha, con el marco blanco, vemos que de todas maneras él estaba pensando en conocer otro mundo. Y a propósito de la preparación intelectual y académica que le habían dado sus padres, él postuló a diversas universidades como Princeton, Harvard, Cambridge, Oxford, no lo sé, y había sido aceptado en todas. Y ojo con esto, que es súper importante, hizo todo eso a escondidas de su padre. Y eso es por algo. Independiente de que el papá se presenta como alguien que tiene una actitud y un pensamiento totalmente crítico, habían cosas que quienes integraban el pupilaje de él lo hacían, digamos, escondido. Porque probablemente él no iba a estar de acuerdo, o se lo iba a prohibir. ¿Cuándo? Sí, ¿Profe? lo hizo con la mamá. Claro, Profe, sí, lo eso hizo es como representar un poco la salida de la edad, ¿no? representar un Como poco la salida de qué, disculpa. de Ah, la de la minoría de minoría de edad. edad. Sí. Claro, en parte. Y
y aquí quizás es un poco más latente porque justo se da cuando es este hijo que es el mayor y podríamos atribuirlo a eso, pero no es el único. De hecho, también se da con el hijo que es el que mayormente expresa la ira y la tristeza y la frustración cuando se le comunica que su mamá murió, que es el que aparece ahí en la imagen de arriba a la derecha, un tanto hincado. Él también trata de buscar su propio camino, incluso siendo menor que el resto de sus hermanas y hermanos, también trata de distanciarse de este imperativo en la vida que les propone el papá. Solo que después, claro, se retracta un tanto, pero yo creo que el mayor valor que uno le puede atribuir a eso desde Kant es que incluso si uno llega y se va, o el otro quiere irse y después vuelve, ambos, independiente del resultado, lo hicieron pensando por sí mismos. Buscaron su propio fin. Eso es lo importante. Bueno, y así como les comentaba, también pueden ver la imagen de abajo a la izquierda, que es cuando ellos irrumpen entre comillas, la realidad o el mundo externo del que ellos se habían abstraído. Y, y también hay un punto que tiene que ver entre lo que les decía antes de la paradoja. ¿Será realmente lo más correcto o pertinente o humano irrumpir de esa manera en un funeral donde también hay personas que tienen sentimientos y emociones a propósito de la muerte de la mamá de esta familia, como por ejemplo los padres de la difunta? Pero ellos realmente, bueno, principalmente el papá, ni siquiera le importó eso, interrumpió todo, hizo golpes, dio un discurso que para él efectivamente era lo más correcto, y era muy autónomo en ese aspecto el personaje principal, el papá de esta familia. Pero era tan autónomo que ni siquiera consideraba a los demás. Y es ahí el punto de la paradoja. Y bueno, como les decía, esto se ve ya mucho más evidente en estas escenas que les propongo acá. ¿Recuerdan los que vieron la película cuando el hijo mayor conoce una joven? Que no puse fotos de esa escena, pero chuta, si ustedes me apoyan ahí en el chat o en el... Sí, eso es cuando van camino al funeral. Claro, voy a dejar el chat ahí al lado. Claro, como la noche antes. Sí, y claro, sendo spoiler, dice Claudio. Claro, sí, oye, esto va a ser full spoiler por si acaso. Pero bueno, conoce a esta joven, el hijo mayor de la familia, y cuando está hablando con ella se da cuenta que por mucho conocimiento intelectual o académico que tiene, no sabe nada de habilidades socioemocionales con el resto, de habilidades comunicativas, incluso a propósito de los que estaban en la otra clase. Él no sabe reconocer siquiera algunas indirectas que ella le tira en la verbalización o en lo no verbal, en lo kinésico, ¿verdad? Cuando hay un toque de pies y otras cosas. Tanto así que llega a ser un tanto triste en la empatía de los que vemos en la película, cuando él se enamora y podría ser por primera vez, me imagino. Y es tan intensa la sensación, el sentimiento, que cuando los pillan besándose antes de que ella entre al camión, se me olvidó cómo se llaman los trucks de donde vivía esta joven, sale la mamá y él le pide matrimonio, le pide la mano. Y ellas se ríen pensando que es una broma, pero para él no es una broma. Él siente todo eso y queda en el fondo desamparado. Y eso genera la frustración que después reclama con el papá en estas escenas que les pongo arriba. Porque, ¿no es cierto, Camila? Sí, es súper triste eso, porque ellas se ríen, cierran la puerta y la vida continúa, pero para él fue sumamente real. Y entonces cuando conversa con Ben, le reclama que él no sabe Me está nada que huellando. venga de él o del libro, ¿verdad? Y ahí es súper interesante comprender que este rol de tutor fue tan estricto, sin él ser una persona dictatorial probablemente, pero fue tan estricto este nivel de tutelaje que no permitió el libre albedrío de sus hijos. Y bueno, como ven ahí, de hecho le dice que no sabe nada, que no venga de un libro y que de hecho se siente un raro por su culpa. De todas maneras, después se permite la determinación por sí mismo de este personaje cuando al final
bueno, lo que se entiende es que ni siquiera va a las universidades, o una de dos, se va a una universidad que está en otro país, o se va de viaje por el mundo, que me parece que es lo que dice al final en el aeropuerto. Y ya se desliga de esta tutela. Y por así decirlo, es cuando él comienza a vivir realmente. A mí me parece que es más simbólico ese momento que aquel cuando mata el animal, en cuanto a ser un adulto. Y a propósito de lo que decían algunos de salir de la minoría de edad, cuando se va en el aeropuerto. Y como les decía, que esto tiene que ver con una crítica hacia la parentalidad, porque vemos cuando Ben señala en un momento de reflexión con sus hijos que probablemente tendría que dejarlos solos, no obligarlos a herirse, a subir riscos, a cazar, a hacer ejercicio todos los días, a estudiar hasta quemarse las pestañas, pero que fue un error, que probablemente fue un error, aunque para él fue un hermoso error. Pero igual se dio cuenta por un hecho que pasó. Claro, por supuesto. Sí, pues, Como, cuando la niña se cayó del techo, como que puso en exacto. riesgo su vida y eso le hizo clic, pues. Ahí se dio cuenta, claro, que por muy buena intención que él tuvo siempre, quizás estaba llevando a hacer a los niños algo que ni siquiera ellos estaban pensando si debían hacerlo o no, y solo lo hacían porque él se los decía. Y bueno, y ahí ya haciendo un trabajo metacognitivo, pensar más allá de lo que estamos pensando o viendo, uno lo puede aplicar consigo mismo, cuando uno de repente se sesga tanto que cree que está haciendo lo correcto y no se da cuenta cómo colateralmente está pasando a llevar a otras personas, a otras entidades, grupos, etc. Hasta ahí con Capitán Fantástico en relación a Kant. Recordar algunas escenas, como les digo, que le propongo, algunos personajes y cómo se puede aplicar lo que es el piensa por ti mismo y define tus propios fines sin la injerencia del otro. Sal de ese estado de pupilo, de aprendiz, y sé tú quien define tu camino, tu pensamiento y tu forma de vivir. Así que no sé si hay alguna duda, comentario, algo que ustedes hayan pensado cuando vieron la película o cuando leyeron el texto, lo que sea, antes de continuar. La verdad es que muy claro. No, por lo menos para mí. Vale. Bueno, si alguien tiene alguna otra cosa que decir, la comenta en el chat o en el micrófono. Vale, Michelle. Voy a achicar esto un poquito. Una consulta, ¿ustedes ven la ventana del chat que estoy moviendo o solo ven la PPT? Solo se ve la PPT. La Vale, PPT. gracias. Muchas gracias. Yo veo la Ahora ventana. pasamos, vale. Ahora pasamos a las ciencias humanas, que es el texto de Michel Foucault, que está inserto en una obra mucho más extensa que es Las palabras y las cosas. Aquí lo que tenemos que rescatar es principalmente un concepto que preguntaba, si no mal recuerdo, el Claudio al inicio, que es la episteme. Ya le había definido más bien lo que era episteme desde los griegos, que era algo mucho más estricto o preciso que lo que plantea Foucault, porque la episteme para los griegos, sí, se está grabando, Pablo. Se está grabando la clase por si acaso, para quienes no sepan. No le creo que lo hayan dejado hospitalizado, weón. ¿Quién está ahí con el micrófono? Para que lo silencie, por favor. Lucas. O Lucas, alguien que silencio. lo llame por ahí que tenga el micro, o sea, Ahí se el silenció. celular. Se silenció. Ya, gracias. Esperemos que esté bien. No, yo no dije el garabato. No importa, no importa. Me reí del Oye, garabato. como les decía, la episteme de los griegos tenía que ver con algo que era casi igual a conocimiento o algo válido, algo científico, si quieren comprenderlo desde nuestros tiempos. Y era la contraparte, es decir, el antónimo de una doxa, que tenía que ver casi con una opinión personal, o que un grupo estaba de acuerdo independiente del método que había seguido para determinarlo. Entonces, la episteme ahora desde Foucault tiene que ver con una estructura en una cultura que rebasa el control de los individuos, de los grupos e incluso de la misma ciencia.
Y esto implica determinar qué puede ser pensado y qué no. Y en ese sentido también define tres tipos de episteme, que él a través de su método arqueológico, que tiene que ver como, si pudiese decírselo en términos sencillos, es como ir desenterrando evidencias a lo largo de la historia para poder entender cómo se pensaba en determinados momentos y culturas. Espero que igual con eso quede más claro lo que es el método arqueológico o la arqueología del saber que utiliza Foucault. Es hacer un recuento histórico de lo que ocurría en otras culturas y épocas para entender cómo se pensaba ahí y por qué. Entonces, a propósito de la episteme, que es esta organización, esta estructura, esta cultura que permite las condiciones de posibilidad, es decir, que permite que exista o no algo que se puede pensar o no, o algo que se puede plantear de una forma o no. Y es súper importante entender que estas tres epistemes que él propone en el texto que les tocó a ustedes tienen que ver con la episteme renacentista, la episteme clásica y la episteme moderna. Y esto no lo piensen como en términos de periodos definidos durante la historia o algo por el estilo, porque esto no tiene que ver con algo evolutivo o simplemente histórico, sino que la única limitación que podría existir para distintas epistemes es que no puede utilizar en el mismo espacio de una cultura y tiempo dos epistemes, es decir, hay solo una en una cultura y al mismo tiempo. Pero ustedes podrían pensar que hay cierta episteme, por ejemplo, en Europa al mismo tiempo, pero en Medio Oriente o en Japón, por decir algunas, podría existir otra episteme al mismo tiempo, pero son culturas distintas. Ese es el punto importante. O en la misma cultura, por ejemplo, la europea, en distintos tiempos. Entonces, él nos plantea la episteme renacentista, que es lo primero. Y aquí lo que ustedes deben tener claro es si hay un sujeto en cada episteme. Y entendamos sujeto como el ser humano o la entidad que puede entender o determinar lo que se conoce en ese momento. Eso podría ser algo como para comprenderlo bien, porque a veces uno se va O sea, confundiendo cuando habla si hay sujeto en cada episteme o no, o qué es el sujeto, a qué se refiere. Adelante, alguien que estaba hablando. eso sería, o sea, sí o sí, entonces hay sujetos en cada episteme, porque si no, no podría haber como forma de razonar en base al conocimiento de la época. Sí, lo que pasa es que en esa misma frase que plantea el compañero que dijo, usó el micrófono recién, ya hay ciertas concepciones de episteme que tienen que ver con la que nosotros vivimos, como por ejemplo algo racional o razonar, o, o que en el fondo nosotros le estamos dando un conocimiento racional a las cosas. De hecho, a propósito de esta pregunta, y para que quede súper claro, exacto, Gilda dice ahí, pero no nace aún la pregunta sobre el sujeto. A propósito de condiciones de posibilidad de la episteme, hay muchos momentos en los que simplemente las cosas se daban como hechas. Se entendía que estaban ahí y nadie se preguntaba cómo o por qué, o simplemente se le daba una respuesta sumamente general. Y ese O es el sea, caso de la episteme. Dale, como el episteme renacentista por el dogma de Dios, o bueno, la exacto, iglesia, ¿o no? tal cual. Entonces, Bacán. en esa no existía una pregunta por el sujeto y en términos así súper estrictos, no hay un sujeto en la episteme renacentista, sino que todo el conocimiento venía dado por Dios, por lo divino. Y en ese sentido ni siquiera habían cuestionamientos desde qué cosas nosotros hasta dónde podíamos conocer o no, sino que simplemente era Dios. Y por lo mismo también eso impacta en lo cultural. Por eso les decía que la episteme no solamente depende de los individuos, de las ciencias o todo eso, sino que también implica una estructura totalmente cultural y social. De hecho, no sé si algunos recuerdan lo que habíamos visto en la asignatura del semestre pasado, cuando veíamos a Foucault, él habla de la relación saber-poder.
y cómo esto después instituye discursos, eh, regímenes de verdad, que son discursos científicos, que implican cosas que se pueden o no se pueden hacer, etcétera. En esta parte de las palabras y las cosas, Foucault está en una antesala de esa teoría del poder y saber. Todavía no determina esa conceptualización. Y como que la episteme podríamos entenderla como el régimen de verdad que existe en determinada época. Es decir, qué cosas a través de un discurso se validan y cuáles no, o cuáles incluso ni siquiera existen. Por darle un ejemplo que también utilizamos en el semestre pasado, tendría que ver como con lo que es el género. Cuando hablábamos de que si en un listado tú a una persona le ponías solamente si es masculino o femenino, ni siquiera le permites la existencia de otra opción. Y eso también tiene que ver en parte con cierta episteme, pero ese es el ejemplo de género. ¿Por qué se los digo? Porque si ustedes le ponen una tercera opción que dice no binario, si le ponen una cuarta opción que sea trans, si le ponen una quinta opción que diga prefiero no decirlo, ya incluso fue más allá de duplicar la posibilidad de existencia en ese sujeto que quiere saber o identificarse. Por ahí hay un ejemplo de cuando tú le das más posibilidades de existencia a algo. Entonces la episteme permite algo que pueda ser pensado o no, y eso implica también existencia. Como les decía entonces, la primera episteme que analiza Foucault tiene que ver con la renacentista, y aquí, por favor recuérdenlo así, no hay sujeto. Es todo dado por Dios. Después pasamos a la arqueología de la episteme clásica en el texto. Y aquí Foucault es categórico en decir que aquí sí hay sujeto. Pero ojo con esto, no es relevante quién es el sujeto, porque ni siquiera existe la pregunta de quién es. Hay sujeto que se representa los significados, las cosas y lo que se puede conocer, pero lo único importante aquí es que se llegue a la razón, o que se guíe a través de la razón, y que los resultados o lo que se conozca sea razonable. Y de aquí nace un concepto que tiene que ver con la objetividad. ¿Recuerdan cuando siempre la gente está hablando y dice, no, esto es, pero es que eso no es objetivo? Y como que le dan un atributo casi de correcto o de riguroso a lo objetivo. ¿Y eso por qué? Porque independiente de cuántas personas puedan cuestionarse algo o hacer todo un procedimiento o una investigación para llegar a decir que X es X, lo importante no va a ser quiénes lo hicieron, sino que siguieron un mismo camino que es racional, es decir, a través de la razón, para llegar a que X es X. A eso se refiere con que sí, efectivamente, hay sujetos, pero el sujeto en sí o los sujetos no importan. Lo que importa es que el método haya sido razonable. Y ahí entra de lleno lo que es el método, las reglas del método de Descartes, que es uno de los mayores representantes de la episteme clásica y uno de los mayores representantes del racionalismo filosófico. Porque todo tiene que ver con la razón. Y él propone estas reglas, ¿verdad? Que a través de tales yo voy a poder llegar a un conocimiento verdadero, válido, único y distinto de cualquier otro porque es científico. Y bueno, toda esa arqueología que hace Foucault también tiene que ver con poder llegar a la episteme moderna. Que aquí, por primera vez, nace la pregunta por quién se representa, es decir, quién es el sujeto que se hace las preguntas para conocer. Y esto, considerando lo que les decía de la episteme clásica, que donde todo era la razón, entendiendo que en la renacentista todo era Dios, en la clásica todo tenía que ver con la razón, y se pasa de lo que muchas veces hablamos que es del mito al logos, y acá ya venimos a darle como un corte al logos incluso, o más que un corte es como delimitar que no es omnipotente, no puede llegar a todas partes la razón, por muy objetiva que sea. Entonces, independiente de que yo siga un método o las reglas del método de Descartes, o que mi método científico sea espectacular y riguroso, hay cosas que ni siquiera voy a poder llegar a conocer. Y porque eso depende de la subjetividad. Si pueden llevarse esa idea, por favor tómenla. Lo más importante de la episteme moderna es darle cabida a la subjetividad.
Es decir, que depende de cada sujeto cómo se está representando las cosas a través de su razón, versus la objetividad que proponía la episteme clásica. Y finalmente, y haciendo la bajada, digamos, a lo que es la disciplina nuestra, por supuesto, la psicología, es que la pregunta por el sujeto en el fondo no se instala porque sí, sino que desde las ciencias humanas, como la psicología, por ejemplo, se toman prestados los saberes de la época que tienen que ver con la biología, la filología, que es la lingüística, pero más amplia, y la economía, que vienen dadas por la vida, el lenguaje y el trabajo. Obviamente todas estas enfocadas hacia el sujeto humano, porque si ustedes lo piensan, tanto el lenguaje en términos lingüísticos o el mismo trabajo es algo que está totalmente relacionado con la vida humana. Y la vida y la biología aquí está también orientada a lo que es el ser humano. De hecho, hay una parte que es súper interesante en el texto donde Foucault habla acerca de que a través de la biología nosotros comprendemos cómo son nuestras terminaciones nerviosas, nuestro sistema nervioso central, cuál es la interacción que tiene la sinapsis, ¿verdad?, en todo esto y cómo yo puedo percibir las cosas. Puedo percibir el lenguaje en la interacción y puedo interactuar a través de conflictos en el trabajo incluso, comprender normas. Entonces, como tanto la vida, el lenguaje y el trabajo, y a su vez las ciencias empíricas que son la biología, la lingüística y la economía están relacionadas, aparece la psicología de por medio, como en el roce que tienen estas tres ciencias empíricas. Y de ahí que aparecen las ciencias humanas. Es como si sacaran chispas la biología, la lingüística y la economía en su propia existencia, y de esas chispas se encendiera la llama de lo que es la psicología. Bueno, entre otras, como la sociología y la antropología. Entonces, esa es como la emergencia de la psicología y que viene a estudiar todo esto, de cómo el sujeto en su subjetividad comprende el lenguaje, cómo el lenguaje lo determina a él, cómo el trabajo también lo hace y cómo su constitución biológica, somática. Profe, Dicho sea, termino con esto y te doy la palabra. ya. Dicho sea de paso, que no lo había comentado, perdón, el texto de la ciencia humana y las palabras y las cosas en su totalidad es un texto sumamente complejo de entender. Sin ir más lejos, en lo personal a mí, cuando lo he leído, me llevó más de unas 3 lecturas, podría decirlo, y entre otras maneras de poder aprenderlo bien, porque tenés que ir en el fondo también haciendo una arqueología para entenderlo. Adelante ahí, no sé quién había usado el micrófono. Sí, profe. Esa subjetividad que nace a raíz de Kant. Él postula como este nacimiento del sujeto a raíz de pensar por sí mismo. Es una buena relación porque, de hecho, siempre se atribuye que Foucault es, entre otros, un muy buen heredero de la filosofía de Kant. Y de repente alguien tiene el micrófono abierto, se escucha como un audio, así que lo pueden silenciar. Que Foucault es un heredero de esas líneas porque Kant ya venía comprendiendo que el sujeto es un fin en sí mismo, es decir, que no es un medio, lo que vimos hace poco. Y si tú lo piensas, en la episteme clásica, el sujeto sí era un medio para llegar a la razón. Entonces no importaba quién fuera, porque era una herramienta, un medio con el cual podía llegar a lo que importaba realmente. A eso me refiero cuando es un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es como lo importante, a lo que tú apuntas, mientras que el medio es la herramienta para llegar allá. En la episteme clásica, el sujeto es un medio y el fin en sí mismo es la razón. En la episteme moderna no. Y podría venir dado cuando Kant propone el sapere aude y dice en el fondo piensa por ti mismo, independiente de lo que te impongan. Ahora, como les digo, esto tiene que ver con años y años de diferencia, pero claro que son lentos estos cambios y si él en el fondo le está diciendo que el sujeto tiene que pensar por sí mismo y ser más autónomo, ¿verdad? Puede impactar en que después se le da mayor importancia a la subjetividad. No sé si se aclara ahí con esos nexos. Sí, perfecto. Y a raíz de eso, igual es donde el poder, o sea, donde
como que los saberes como que se dividen, ¿no? Y ahí pasamos como a la reflexión filosófica, a la ciencia empírica y a la matemática y la física, ¿no? Claro, que ahí se van diferenciando los saberes. Y, y de hecho hay algo importante, que por ejemplo en la episteme clásica que tenemos como representante de Descartes, Descartes era muy amigo, además de la filosofía, de lo que era la matemática y la lógica, y estas ciencias que hoy conocemos como exactas. Y Foucault es muy interesante lo que hace Foucault en términos de entender que las ciencias empíricas, si bien han utilizado tablas de categorización, de formalización de ciertos símbolos, que eso viene dado como desde las matemáticas en adelante, y desde esa interacción después tú puedes sacar las ciencias humanas, desde las empíricas que son la biología, la lingüística y la economía, tú extraes desde su roce las ciencias humanas que son psicología, sociología, antropología y otras. Ahí tú puedes determinar que si bien hay una relación desde las ciencias humanas hacia el origen de este roce en las ciencias empíricas y a su vez unos puentes con las reflexiones filosóficas o la ciencia de las matemáticas y la lógica, no pueden caber ahí, porque el humano, o en este caso el sujeto, que sabe que es finito, es decir, tiene límites, a eso se refiere cuando habla de la finitud del sujeto o la analítica de la finitud, es analizar que realmente nosotros tenemos límites, independiente de lo razonables que somos, racionales. Y por lo mismo también comprendemos que hay cosas que se escapan de lo que podemos entender o conocer, hay cosas que van más allá de lo que uno puede pensar. Sirva de ejemplo ahí algo como también haciendo un poco de spoiler de la carrera. ¿Les suena Jacques Lacan? O no sé si lo habrán visto por casualidad en algún ramo. Que es alguien que sigue la escuela psicoanalítica de Sigmund Freud. Jacques Lacan es un francés que propone tres conceptos súper importantes, y así bien resumido. Uno es lo imaginario, que tiene que ver con lo que nosotros podemos representarnos como imágenes en nuestra mente, y lo estoy haciendo bien sencillo, como imágenes que pueden pasar. Ustedes ven a una persona, después dejan de verla, pero si piensan en ella, igual pueden recordar su rostro. Eso sirve muy bien. Después está lo simbólico, que es como nosotros podemos representarnos cosas a través de los símbolos, como por ejemplo los números o el mismo lenguaje. Pero está lo real, y lo real es aquello que no puede simbolizarse de forma alguna, y es muy difícil establecer su imaginario. Y ejemplos de eso es el amor, el horror, el terror, el trauma. ¿Han escuchado cuando a veces la gente ve un cachorrito pequeño o un bebé, o cuando la gente está muy enamorada? Claro, las emociones hasta cierto... De hecho, las emociones es muy difícil definirlas precisamente. Puedes darle orientaciones, pero no puedes decir exactamente qué sientes. Entonces, como les decía el ejemplo, esta gente que ve un cachorrito, un bebé, o cuando están muy enamoradas unas personas en pareja, suelen decir una palabra que, o sea, una frase que es, oh, me dan ganas como de comerte. O toman este cachorrito y dicen, oh, me lo comería. Pero, ¿por qué dicen eso? Porque no hay algo simbólico, el lenguaje no alcanza para decir precisamente lo que de verdad sienten. ¿Cachai? Entonces, como que con eso uno se puede quedar cuando aquí Foucault dice que la analítica de la finitud del sujeto es que él puede conocer el mundo a través de lo que sabe y eso, pero siempre va a quedar corto. Siempre hay algo impensado. Siempre hay algo que es infinito y que independiente de que está en relación con el sujeto, lo rebasa, va más allá de él. Y bueno, continuamos ahí con la película, como para ver cómo podemos aplicarlo. Cualquier cosa escríbanlo en el chat, chiquillo, o me interrumpen. Entonces, teniendo en claro que la episteme es cómo en el fondo se ordena una cierta forma de pensamiento en cultura, eh, y eso por supuesto implica cómo nosotros nos representamos la realidad, tanto así como en otro ejemplo, imagínense en las culturas nórdicas cuando escuchaban los truenos y relámpagos y llovía, y ellos pensaban más allá de cualquier cosa que hoy en día para nosotros es como, ah, claro, pues, sí, en la climatología y en el fondo cómo están los relámpagos, y eso es parte de un fenómeno natural. Ellos pensaban que era el dios Thor luchando con la serpiente del mundo Jormungandr,
y así concebían la realidad. Tanto así que podía, y estoy hablando de los nórdicos, pero sí están los mayas y cuántas otras culturas que hacían sacrificios o ceremonias en base a eso. Entonces en la película vemos cómo llega una nave al planeta Tierra y no hay mayor comunicación y como buenos humanos y a propósito de epistemes, comprendemos que si llega alguien de afuera viene directamente con una actitud probablemente hostil o a atacar y llaman a personas que puedan en el fondo hacer algo acá o comunicarse. Dentro de eso aparece una lingüista y esta lingüista que es la protagonista de la película logra ingresar a la nave con un equipo, por supuesto, y lo más importante es que comienza a interactuar con estos dos seres que les ponen un nombre, no me acuerdo el de uno, el otro era Costello, y se da cuenta que son algo así como parecen pulpos o humanos en cuanto a su forma. Y hay una pared transparente que los divide y son capaces de exteriorizar estas formas que son como un poco gaseosas. Y cada vez que exteriorizan estas formas desde estos manitos o tentáculos que tienen, forman estos pseudo círculos y que tienen distintas formas y terminaciones. Abbott, claro. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos preguntamos, pero ¿y de qué se trata? O sea, porque el sonido que pueden emitir, de hecho, no se puede entender muy bien. Y no es como que tenga un patrón de comunicación. Pero lo que sí tiene un patrón de comunicación es cómo ellos van dejando estos símbolos, ¿cierto? De esta manera, el heptápodo es el nombre que le ponen a esta manera de comunicarse, a este lenguaje. Es un lenguaje no lineal. Y eso es algo fundamental aquí, sino que es circular en tantas formas. Mientras que los lenguajes escritos de los seres humanos son lineales. Van de un inicio hacia un fin en una forma lineal. Sea vertical, horizontal, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero son lineales. Y esto, por supuesto, que impacta en la episteme, porque nos permite cierta estructura de pensamiento, o la define, ¿cachai? Es como una forma de percibir y categorizar el mundo, como les propongo ahí. Tanto así que cuando comenzamos esta ayudantía, me parece que algún compañero por ahí me dijo que iba a ser una línea de tiempo, porque es algo que nosotros tenemos muy arraigados en nuestra propia epistema. Entendemos que el tiempo es algo que inicia en un lugar y termina en otro, y es progresivo, y que, por ejemplo, ni siquiera podemos devolvernos, ¿cierto? Y en esta escena podemos ver que al inicio de ella comienza a ver estos símbolos, después los comienza a estudiar y trata de interactuar poco a poco con ellos, y se va dando cuenta de cómo se repiten patrones y formas. Tanto así que después en la imagen de abajo a la derecha pueden ver cómo ya va categorizando y dándole un significado, una representación a cada símbolo. Es decir, aquí ya vemos la representación simbólica, si es que lo han escuchado por ahí. ¿Y qué es lo importante de esto para rescatar de la película y, por supuesto, de la aplicación de Foucault? Es que lo que estos extraterrestres traían al mundo humano no era un arma de aniquilación, no era algo como lo que todos nos imaginamos cuando hablan de extraterrestre, a propósito de cómo nos dejó marcados quizá el Día de la Independencia o Marciano al ataque, sino que vienen a entregar el lenguaje, un lenguaje distinto, porque con ese lenguaje puede cambiar la estructura de pensamiento de los humanos, y es tanto así que ya no pensaríamos o no estaríamos estructurados linealmente. Y nuestra episteme, comenzando por la de la protagonista, que es una lingüista, y ya accede a esta nueva herramienta, entre comillas, comienza a representarse ella misma, su propia vida, en términos circulares y no lineales. Tanto así que puede tener recuerdos del futuro. Eso suena como muy raro decirlo así, pero ella puede pensar o recordar cosas que todavía no han pasado, porque ya toda su biografía, toda su experiencia de vida, no se presenta como una línea, sino que como un círculo. A propósito de que ella aprende a pensar como piensan los heptápodos. Y ven como en la escena final, que es la que les desgloso acá,
ella en la imagen arriba a la izquierda está ya como en el desenlace de toda esta aventura ahí con el hombre que conoció durante todo este tiempo. Y ella ya sabe porque puede recordar el futuro, o bueno, eso se llama muchas veces como flash forward, o el flashback es cuando recuerdan algo que ocurrió. En este caso ella tiene flash forward, que puede incluso tener estas memorias de lo que va a ocurrir. Y ella sabe que con él, como ven después en la escena de la derecha, arriba, van a tener una hija, van a tener una relación y van a ser una hija de esa relación. Después sigue recordando el futuro y ve como abajo a la izquierda a su hija cuando ya es adolescente o puber, le detectan una enfermedad que podemos asumir que es cáncer, por lo visto. Y ella puede saber eso solo en el momento en que está conociendo a este tipo en el presente. E incluso que la hija que van a tener va a morir de esa enfermedad. Todo eso ella lo sabe. Y de hecho, dentro de algunas memorias del futuro que tiene, ve cómo este sujeto la abandona cuando se entera que ella tenía esta capacidad después de aprender el lenguaje de los estápodos. Pero eso pasa en el futuro. Lo mismo pasa cuando, los que hayan visto la película, ocurre cuando China dice que va a atacar con misiles nucleares la nave porque ya no va a aguantar más negociaciones de otros países ahí con ellos. Y ella es capaz de llamar al teléfono particular de, de este caudillo chino que tenía la decisión de si lanzar el ataque o no, y decirle cuáles fueron las últimas palabras de su esposa. Pero nadie entiende muy bien eso, ni siquiera nosotros cuando estamos viendo la película. Pero eso es porque ella puede recordar cosas que van a ocurrir en el futuro, a propósito del lenguaje que adquirió, y por eso cambia su estructura de pensamiento y de cómo percibe el mundo y la realidad. Eso es lo que ustedes deben entender de la película a propósito de Foucault y las ciencias humanas, el concepto de episteme aplicado a esto, cómo la gente se representaba las cosas solo porque Dios las dijo y nada más, y ni siquiera importaban los sujetos, como en la episteme clásica, ya no, sí se entiende que hay sujetos que se representan cosas, pero no importa quiénes sean, es independiente quién se representa la cosa, si al final tiene que llegar a algo razonable. Y si no llega con la razón, en el fondo no existe y no importa el sujeto. Y después en la epistema moderna, ya la razón queda limitada y lo que importa es la subjetividad, cómo los sujetos se van representando las cosas. Y así como un ejemplo súper cotidiano de eso, les preguntaría si ustedes conocen a Kiki y Buba, a propósito de lo que estamos viendo y de lo que es Foucault, la epistema. ¿Quién creen ustedes que es Kiki? Si pueden usar el micrófono. El de la derecha, ¿Y por qué sería el de la derecha Kiki y por descarte Buba el de la izquierda? por, o sea, no sé yo, porque es como el de la derecha, como que tiene forma de punta y Kiki es como una palabra más cortante. ¿Ya? O sea, Eh, es, es un poco bu- difícil, yo creo que incluso explicar el por qué, ¿no crees? Porque o el Claudio dice, claro, por las puntas y los bordes uno hace la asociación, pero eso viene ya determinado, o sea, ¿por qué nosotros asumimos que la palabra Kiki tiene puntas y boba tiene dos O, dice el Claudio? Y probablemente buba se le diga al de la izquierda porque la forma redondeada que tienen sus extremidades quizás tiene relación como con la forma que nosotros tenemos en la boca o el movimiento que hacemos con la boca más redondeado al decir buba. Y mientras que se necesita un movimiento como más tenso y angular para producir el sonido kiki, que por lo demás es como más duro el sonido, ¿verdad? Y eso nos da como una sensación de romper algo que está fluyendo o que es un poco más armónico. De ahí que vengan los cómics cuando ponen boom y ilustrativamente tiene la forma como de kiki, si lo piensan. Es como más disruptivo. Y sin ir más lejos, eso está presente, y más escapando un tanto de la ciencia ficción de la película, que obviamente sobreestima el lenguaje.
pero esto es real. O así como algunos países que nosotros en español, porque ahí los idiomas dan todo el significado. Hay países que no recuerdo, como en Corea, donde cuando escriben cómo habla un gato, no le ponen miau o ñau, como podríamos decir nosotros, sino que lo escriben con una Y, una W y no sé qué otra cosa, y seguido, así como Jiang, Jiong. Si a mí me escriben eso, yo jamás pensaría en un gato. Y me imagino que la mayoría de ustedes tampoco. Y a la inversa, si nosotros le escribimos miau. ¿O qué pasa con las palabras como Alemania? Nosotros le llamamos Alemania al país, que viene de los alamanes, que era un pueblo que estaba cerca del Rin. Pero en inglés le dicen Germany, por los pueblos germánicos. Pero los mismos alemanes a su país en su idioma le llaman Deutschland. Y viene de Deutsch, que significa pueblo. Entonces, para ellos, no es que son los alamanes o los germánicos, sino que para ellos mismos se representan como tierra del pueblo. Y asimismo con Albania, que significa tierra de águilas, y otros que nosotros simplemente le ponemos un nombre y nada más. Entonces esa es la implicancia de cómo el lenguaje tiene esta orientación hacia la realidad también. Así que no sé si alguien quedó con dudas con lo que acabamos de ver, porque ahora vamos a revisar brevemente, yo creo que en unos 10 minutos como máximo, lo que es el simulacro que hicieron en clase. Lo vamos a resolver. Así que si alguien tiene dudas con lo que acabamos de ver, por favor, hágala ahora o escríbala en el chat. Vamos a resolver la IA que nos dieron en clase. Sí, el simulacro de Solemne lo vamos a ver ahora, de cuáles eran las correctas y todo eso. Que son 9 de selección y 2 de desarrollo. Profe, ¿Sí? más que una duda sería como una aclaración de a ver si entendí Obvio, lo que sea. el concepto. Episteme entonces sería como el cómo cambia la forma de pensamiento de las personas dependiendo de la época cuando se presenta un nuevo saber, ¿verdad? Me parece una muy buena definición conceptualizando todo lo que hablamos. El saber, en el fondo, determina cómo se puede generar una nueva episteme, pero a la vez también la episteme delimita qué tipo de saber se puede generar o construir. Mm, Por eso tan importante cuando hablamos del sujeto y todo eso, porque si lo piensan, un buen ejemplo de una episteme moderna donde es nace la pregunta por el sujeto e incluso es el sujeto aquel que estudia como objeto de conocimiento al sujeto, como humanos, investigando humanos, que eso es como un claro ejemplo, ¿no? En la antropología, en la sociología, en las experimentaciones con humanos, o incluso en la clínica, si lo quieren pensar así. En la clínica psicológica es un humano que está aplicando el saber sobre otro humano, pero están cumpliendo puestos distintos entre lo que es el psicólogo o el psiquiatra con el paciente, ¿cachai? Entonces, ya existe como una comprensión distinta en términos científicos, o de conocimiento, o de saber. Pero me parece muy buena la definición que dio la compañera. ¿Alguien más? ¿Otra duda con todo esto? gracias. De nada. Voy a sacar eso. Mientras voy a poner la prueba. Dígame si se ve bien, porfa, en el tamaño. Vale, Claudio, gracias. Ya, entonces, yendo a lo concreto. Si alguien tiene alguna duda ahí, aguántela al final si quiere y la vemos o la escriben mientras, ¿ya? Eh, la primera decía de este simulacro que le entregaron a las dos secciones. Uno, desde la perspectiva de Foucault sobre la noción de verdad, es incorrecto sostener. ¿Cuál creen ustedes que es de los que ya la pueden haber resuelto, perdón? Si quieren utilicen el chat o el micrófono.
Gilda dice que sería me imagino, A. Ok. Ya, y lo único importante sería entender, porque, bueno, precisamente la correcta es la A. Bueno, la incorrecta, que es lo que nos pregunta en el fondo. Hay que seleccionar A, pero lo más importante es entender por qué A es incorrecta con respecto a verdad desde la perspectiva de Foucault. Porque aquí nos dice que el autor sostiene que para acceder a la verdad es necesario verificar la correspondencia del contenido de los discursos científicos con la realidad, mediante métodos objetivos. Ojo con eso. Recordemos que toda la teorización y la perspectiva de Foucault tiene que ver, pero tremendamente con la subjetividad. Claro, como bien dice el Claudio, eso sería más bien como de Descartes, porque además está hablando implícitamente de rigurosidad metodológica, de objetividad, ¿cachai? Entonces, debemos entender que desde Foucault en realidad ni siquiera es tan importante si las cosas son ciertas o no, sino que es importante preocuparse de los discursos y los intereses que hay ocultos detrás de algo que se propone como cierto. Eso lo vimos harto en el semestre pasado con la sección que estaba con nosotros. Así que efectivamente es A. Y por supuesto que B, C, D y E van a ser todas correctas, así que también les sirve como para entender lo que es el poder, saber y verdad, como para ir repasando. Luego tenemos la segunda, que dice, sobre el concepto de episteme. Es incorrecto, nuevamente, sostener dos puntos. Es un sistema de interpretación que condiciona los modos de entender el mundo y aprehenderlo en un tiempo histórico determinado. Eso lo acabamos de ver, así que yo creo que todos están claros con eso. La B dice que episteme corresponde a los códigos fundamentales en que cada época establece un orden regulador del saber. Es decir, es aquello que condiciona la producción de conocimiento en una época determinada. También lo vimos recién. La C dice que corresponde a los agentes, técnicas e instituciones que posibilitan el conocimiento científico, es decir, a la forma de existencia concreta de una disciplina. Así que por ahí yo creo que ya vamos viendo cuál podría ser la opción que debemos seleccionar. La D dice que la episteme establece los límites de lo perceptible, lo cognoscible y lo enunciable en una época determinada. Y E dice que a partir de tal noción, Foucault se pregunta por aquello que permite la emergencia de toda forma de saber a nivel discursivo. ¿Cuál es la que deben seleccionar aquí en la 2? Lo Felipe sé, dice que la C. ¿Y por qué la C? estoy como entre Si la alguien C o la entre la C y la E. Yo digo que es la B. Ah, lo Yo creo, incorrecto, no, mentira. No, no, ya. yo creo que Sí, la pero ojo, C, ojo con eso. no la B Carolina es dice que la correcto. C. Miren, Carolina da una respuesta, dice C, porque no es Un- concreta de una disciplina. y aparte no me suena que corresponda con agentes técnicas e instituciones. Perfecto. Entre quien acaba de hablar y la Carolina está el porqué. Es muy importante que recuerden que lo que nosotros vimos de episteme escapa a los individuos, a las organizaciones y a la misma ciencia. Es algo que es como supra, está por encima de eso, está por encima incluso de los paradigmas. Cuando se habla de distintos paradigmas, quizás no sé si lo están viendo o lo han visto eso, el concepto de paradigma, Huevo como humana. cuando, no sé, pues en psicología uno habla de conductismo, o de psicoanálisis, o de sistémica, hay distintos paradigmas de la Bueno, psicología, pero todos tributan a una misma episteme. no, Entonces, obviamente, la que debían seleccionar era la C, porque es incorrecta, por lo que dijo Carolina Menares y por lo que decía el compañero en el micrófono. Luego tenemos la tercera, que dice respecto de la episteme. Claudio dice que paradigma es sinónimo de ejemplo, si no me equivoco. Paradigma más bien como ejemplo, yo creo que a la mayoría nos sirve harto el pensar que son distintos lentes que nos ponemos para ver el mundo. Entonces, si ustedes lo piensan, lo que les decía, el psicoanálisis o el conductismo, no, vayamos a lo clínico, el psicoanálisis o la terapia cognitivo-conductual, son dos maneras distintas de hacer clínica psicológica.
pero es como si yo me pusiera distintos lentes para hacer psicoanálisis o otro lente para hacer terapia cognitivo-conductual. Ambas van a buscar atender, ¿verdad?, a un paciente, pero van a seguir distintos métodos porque creen en distintos postulados. Ya, la 3 es respecto de la episteme renacentista y la episteme clásica, es correcto sostener. Ojo con esta, aquí ya sí es positivo, lo correcto. Número 1 dice, la episteme clásica supone que el orden del mundo se encuentra dado en la naturaleza, por lo que no es necesario producir racionalmente el conocimiento del mundo. En la 2 dice, el conocimiento en la episteme tradicional o renacentista se caracteriza por orientarse a revelar el sentido del mundo que se encuentra dado por un referente divino. Sí, igual Eso sí. sería en la renacentista. En la tercera dice, el conocimiento en la episteme clásica se caracteriza por dotar de sentido el mundo desde principios subjetivos y leyes particulares. La 4 dice, el conocimiento en la episteme clásica se caracteriza por establecer sistemas artificiales basados en la razón para conocer la naturaleza, como por ejemplo las matemáticas y la lógica. Y por último, el quinto dice, uno de los representantes centrales de la episteme clásica es René Descartes. Entonces, considerando las alternativas, ¿cuál sería la correcta? Juéguensela ahí en el chat. Ya tengo puros E. La B, dice el Claudio. ¿Qué sería 1 y 2, dices tú, Claudio? Pero bueno, la respuesta correcta en realidad es como la mayoría dice la E. Pero no importa, Claudio, ahí vamos a ver por qué. Ocurre que la E nos da la posibilidad de que lo correcto es 2, 4 y 5. Es decir, que en la renacentista todo se encuentra dado por un referente divino, que ya lo vimos hace poco. Por supuesto que sí. 4 dice que el conocimiento de la episteme clásica, es decir, la que lidera Descartes, tiene sistemas artificiales basados en la razón, nuevamente Descartes, y que tiene como ejemplo matemática y lógica, que también lo hablamos recién, Descartes. Y nuevamente se nos repite Descartes en la quinta, con respecto a la clásica. Así que quedaría totalmente descartado que la 1 y la 3. Sí, exacto, Claudio. Ahora la cuarta dice, en relación a la episteme clásica, aquella que estábamos revisando recién en la anterior, es correcto sostener, nuevamente, lo correcto. 1. Se caracteriza por ser una forma de conocer que indaga en las determinaciones sociales que permiten dar un sentido al mundo. Eso dice la 1. Después, el abordaje cartesiano quiere decir de Descartes, del conocimiento, busca establecer un orden completo y exhaustivo del mundo y la naturaleza en base a métodos basados en la razón. La 3 dice, la noción de representación clásica exige la objetividad del conocimiento. Objetividad del conocimiento, ojo con eso. 4. En la episteme clásica, particularmente a partir de Descartes, ingresa la cuestión de la subjetividad al campo del conocimiento, entendida como espacios de interioridad individual. Recuerdan ahí, tiene que ver la subjetividad con Descartes o con la episteme clásica, o la subjetividad la teníamos en otra episteme. Y la quinta dice, el abordaje cartesiano del conocimiento se interesa por la verdad o falsedad de los enunciados científicos o filosóficos. En tanto, lo que los legitima es su similitud con el orden del mundo real. ¿Cuál es la correcta en las alternativas? A, B, C, D o E. Yo diría que es la C, profe, pero no estoy seguro. Ya, a ver. Y en el chat Felipe también se la juega con la C. Gilda con la D. Carolina Menares con C. Fernanda Vaquerizo, que puso, se me fue el chat. C también. Y el Pablo la C también. Ahora, ¿por qué creen que la 4 es C
Y alguien dijo, había alguien diciendo para que decía que era D la Gilda. Yo, profe, creo que yo descarté el 5 porque dice que el abordaje cartesiano del conocimiento se interesa por la verdad o falsedad. Y eso me suena más Foucaultiano que cartesiano. Recuerden, ¿quién está usando el micrófono? ¿Quién no me sale? Sorry, por eso pregunto. Felipe. Felipe, recordemos que desde el abordaje cartesiano, es decir, René Descartes en la episteme clásica, que es de lo que estamos hablando, precisamente se va a preocupar de ser rigurosos en establecer si algo era verdadero o no. Y de ahí viene lo que hoy conocemos como el método científico, que es algo como tan admirado y aplaudido en el espacio académico. Tanto así que recuerden que a la psicología, o más allá al mismo psicoanálisis, se le reclama no ser una ciencia, o hablar de que son pseudociencias, porque lo científico es lo importante. Entonces, la quinta sí es, porque, o sea, sí está correcto, porque Descartes buscaría precisamente entender si las cosas son ciertas o falsas a través de estas reglas del método. Y esperen, dejen leer el chat que alguien acá decía, la Fernanda decía, descarté la 4 porque dije subjetividad y la 5 también porque dice similitud. Eso pertenece a la época renacentista. Miren, por lo que acabo de destacar yo ahora, es precisamente verdadera la quinta, que es como esta rigurosidad o lo exhaustivo del método cartesiano. Ahora, también recuerden que podría ser similitud, y ahí podrían algunos ver lo que tiene que ver con el pienso y lo existo, que Descartes igual trata de no confiar tanto en lo que son los sentidos o el mundo real, porque podría ser todo falso y mis sentidos me podrían estar engañando, que eso ya es otra discusión, pero por eso él quiere llegar como lo más rigurosamente posible a establecer si las cosas son verdad o falsas, y eso me puede acercar bastante a lo que sería un mundo real. Por eso legitima su similitud con el orden del mundo real. Pero está bien pensado en el fondo a propósito de lo riguroso o la similitud, Fernanda. Pero la verdad es que la alternativa que debían seleccionar era la D, es decir, lo correcto era la 2, la 4 y la 5. Ahora, con la quinta, en relación a la episteme histórica o a la episteme moderna, desde la perspectiva de Foucault, es correcto sostener dos puntos. Primero, se interesa principalmente por establecer un conocimiento universal o infinito y certero sobre el mundo y la naturaleza del hombre. Ojo con algunos conceptos ahí. Dos, emerge de manera fundamental la pregunta por el sujeto en el campo del conocimiento, es decir, se considera que el sujeto puede conocerse a sí mismo y al mundo, principalmente mediante su conciencia y sus capacidades de reflexión racional. En la 3 dice que la episteme moderna se caracteriza por un alejamiento de la episteme de la representación clásica, por lo que emerge un interés por el estudio de las condiciones empíricas de la experiencia del hombre. La 4 dice, lo empírico se entiende como el estudio de las determinaciones biológicas, históricas y sociales de la experiencia del hombre. Y la 5 dice, el alejamiento de la episteme de la representación clásica implica una renuncia a establecer aproximaciones teóricas en el campo del conocimiento. Entonces la 5 que nos propone que es correcto en relación a la episteme moderna, a la última que revisamos, ¿cuál sería la alternativa correcta en esta, en la 5? ¿Los leo o los escucho? Gilda dice La E, que la E. Claudio dice que la A. la E, Aquí en la 5, la alternativa correcta es la B. Es decir, lo correcto es 2
que emerge de manera fundamental la pregunta por el sujeto en el campo del conocimiento, recuerden que lo habíamos visto, que por primera vez nace la pregunta por el sujeto, es decir, se considera que el sujeto puede reconocerse a sí mismo y al mundo, principalmente mediante su conciencia y sus capacidades de reflexión racional. Y se integra además la 4, donde lo empírico se entiende como el estudio de las determinaciones biológicas, históricas y sociales de la experiencia del hombre. Y había una que era bastante compleja en esta, que tenía que ver con la 3, y yo creo que por eso hay gente que consideraba, por ejemplo, la E, donde dice que se caracteriza por un alejamiento de la episteme de la representación clásica, por lo que emerge un interés por el estudio de condiciones empíricas de la experiencia del hombre. O, no sé si alguien puso la A, la 1 y la 3. No podría ser la 1, Claudio, porque dice que la episteme moderna se interesaría principalmente por establecer un conocimiento universal o infinito. Y recordemos que acá nosotros estamos hablando de la analítica de la finitud, es decir, el sujeto se reconoce y al reconocerse sabe que está limitado, es finito y no puede alcanzar el infinito, y ni siquiera a través de la razón. Recuerden que hablábamos de eso, de cómo delimita la razón. Y la 3, en el fondo, estaba considerando que la episteme moderna se aleja de la episteme de la representación clásica, por lo que emerge un interés por el estudio de las condiciones empíricas de la experiencia del hombre. Pero ¿no sería correcto considerar que se caracteriza por un alejamiento de la episteme de la representación clásica? Esto, por eso les decía que es un poco complicado, porque también lo habíamos debatido un tanto con el Diego, porque tiene que ver más con el enunciado en sí que con lo que ustedes podrían atribuir acerca de lo que viene después, que es el interés por el estudio de las condiciones empíricas de la experiencia del hombre. En tanto que las que sí se consideran correctas, que es 2 y 4, son mucho más pertinentes en la 5, considerando la opción B. ¿Quién más tiene otra duda con esa? Recuerden que si quieren darle también otra vuelta a la 3, en el fondo, en la representación clásica, recuerden ustedes que sí tenemos una representación del sujeto. ¿Se acuerdan que dijimos que sí hay un sujeto? Pero en la episteme moderna también hay un sujeto. Si tenemos las tres epistemes, recuerden que está la época renacentista, después la clásica y después la moderna. La única que no tiene sujeto es la renacentista, mientras que la clásica y la moderna sí tienen una representación de sujeto. La única diferencia de la moderna es que nace la pregunta por el sujeto, pero sigue existiendo la misma representación a través del sujeto. Es por eso que en la 3 no es correcta, porque la moderna no se caracteriza por alejarse de la representación de la episteme clásica, sino que ambas tienen la representación del sujeto. Por eso les había ya dicho desde el inicio que igual estaba complicada, estaba difícil, la verdad. Pero, qué bueno, Camila, que se entiende. Por así decirlo, ambas tienen la misma representación, que sería el sujeto, pero la diferencia es que la moderna, independiente que tiene la misma representación que la clásica, se hace la pregunta por ese sujeto. ¿Y qué diferencia va a marcar la diferencia del sujeto? Ya, pasamos a la 6, que dice, en relación a las condiciones de posibilidad para la emergencia de las ciencias humanas, es correcto sostener. 1. Cuando Foucault plantea que es la emergencia del hombre la condición fundamental para la emergencia de las ciencias humanas, se refiere a que antes de la modernidad el hombre no era concebido como un sujeto histórico en el campo del conocimiento. 2. Foucault plantea que las ciencias humanas aparecen en el momento en que el hombre se sitúa como objeto científico, es decir, como un objeto en el orden del saber. 3. Cuando Foucault sostiene que es la emergencia del hombre la condición fundamental para la emergencia de las ciencias humanas, se refiere a que antes de la modernidad el hombre no existía realmente.
4. Cuando Foucault sostiene que tanto el hombre como el trabajo, la vida y el lenguaje son construcciones discursivas propias de la modernidad, se refiere a que en la particularidad de este tiempo histórico, estos se vuelven problemáticos. Ahí pueden comprender problemático como algo que debiese ser conocido o que merece ser conocido porque no se entiende en su totalidad. Y por ende, se configuran como objetos en el campo del conocimiento. Y 5, las ciencias humanas tratan como objeto propio aquello que se conforma como su condición de posibilidad. ¿Qué es eso? La aparición del hombre en su finitud. Entonces, considerando que las 6 decía en relación a las condiciones de posibilidad para la emergencia de las ciencias humanas, es correcto sostener cuál sería la correcta. Carolina Menares dice la E, Felipe Quintero la E. La Fernanda también. Ya, de ser 1, 2, 4 y 5, estamos dejando fuera la 3. ¿Qué o quién me podría decir por qué en el fondo la 3 es la que queda fuera? Carolina dice, todas correctas menos la 3, porque el hombre sí existía, solo que no era importante. Efectivamente. Viene ahí Carolina. Para quien no estaba tan claro, quizás porque en una de esas pues, se puede considerar que eran todas, eso es lo fundamental. Sobre todo que en la 3 al final dice que antes de la modernidad el hombre no existía realmente. Y por supuesto que existían, si los humanos tienen una data sumamente longeva con respecto a lo que se está viendo aquí de la ciencia humana, sino que lo importante es preguntarse por ese sujeto que es finito y que por eso, como les decía, es problemático, porque merece generarse conocimiento de todas las instancias del sujeto. Así que eso era. Ahora, en la 7, respecto a la particularidad de las ciencias humanas en el campo epistemológico moderno, es incorrecto sostener A. Las ciencias humanas se distinguen de la filología o la lingüística, en tanto el lenguaje no es su objeto, sino el sujeto que se representa el sentido de las palabras. La B. Las ciencias humanas no estudian lo que el hombre es por naturaleza, sino que su análisis se ubica entre aquello que el hombre es, un ser vivo, trabajador y hablante, y aquello que permite a ese mismo sujeto saber lo que es la vida, el trabajo y el lenguaje en el que está inserto. C. Los planteamientos de Marx sobre el hombre alienado y de Freud sobre el inconsciente establecen concepciones de sujeto que expresarían la particularidad de las ciencias humanas, en tanto éstas encuentran su lugar en la dimensión de lo no conocido o lo impensado. D. La pregunta por cómo el sujeto conoce lo que es la vida, el trabajo y el lenguaje, y de qué depende la relación que establece con tales estructuras, da cuenta de la particularidad de las ciencias humanas en el campo epistemológico moderno. Y por último, la E dice, en tanto las ciencias humanas se dirigen al hombre en la medida en que vive, habla y produce, su compleja situación epistemológica se explica principalmente por la relación que establece con los modelos de las matemáticas. ¿Cuál sería entonces la opción aquí en la 7? ¿Qué sería lo incorrecto con respecto a lo particular de las ciencias humanas en el campo epistemológico moderno? Gilda dice que la E. Fernanda, filología es la ciencia, digamos, superior o más general que estudia todo lo que tiene que ver con la lingüística o el lenguaje. Por eso ahí se distinguen de la filología o la lingüística, así como haciendo casi sinónimo. Eso es la filología. Tradúzcanlo así quienes después repasen el texto, porque él se refiere de esa forma. Él habla de las ciencias empíricas como biología, economía y filología. ¿Quién podría decirme por qué la E es la incorrecta? Si alguien se motiva ahí con el micrófono o en el chat. Gilda dice que él habla, no es de las matemáticas.
Sí, específicamente, yo creo que no es de las matemáticas, sino es como cómo se representa el sujeto en cada una de estas partes de que componen la vida, el lenguaje y la economía. Exacto. Recuerden lo que hablamos en su momento. Eh, Está bien lo que dice Gilda, pero no olvidemos que no es solamente el lenguaje, sino que es la misma vida también. Es muy difícil encapsular al ser humano, o al sujeto en este caso, en la misma representación simbólica que podríamos nosotros aplicar con un número que viene desde las matemáticas, por ejemplo, o con fórmulas. Difícilmente nosotros podemos hacer una fórmula de lo que es la psicosis o de cómo afecta el Alzheimer en términos neurológicos. Es difícil encauzar o, digamos, determinar al sujeto dentro de lo que sería un modelo matemático. Y eso es lo que escapa dentro de lo que ve Foucault. Alguien escribió acá, Carolina Menares, dice, estaría bien decir que la E es incorrecta porque la pregunta es sobre episteme moderna y lo de las matemáticas es de la clásica. Mm, Podría ser también, sí, porque la clásica tiene que ver como con, como para hacerlo un tanto coloquial, como para este sesgo o la afinidad que tenía Descartes, por ejemplo, o quienes pudiesen estar en la episteme propia de él, que es la clásica, hacia el ordenamiento o la formalización del conocimiento en términos matemáticos y lógicos. Entonces, eso escaparía de lo que es la moderna, que ya en realidad no considera eso, sino que es lo que yo ya les estaba diciendo ahora, que es casi imposible cuantificar ciertas cosas que tienen que ver con la representación propia del sujeto de sí mismo y de sus interacciones en el trabajo, en la vida y en el lenguaje. Así que la E. Ya, nos queda poquito, así que aguante, chiquillo. La 8 es respecto a la configuración epistemológica de las ciencias humanas, es correcto sostener A. A partir de los aportes de la biología, el hombre aparece como un ser constituido por funciones, que recibe estímulos, se adapta, evoluciona y actúa según regularidades, y desde ahí se conforman normas sobre las formas de ajuste del comportamiento al medio. B. A partir de los modelos de las ciencias humanas, toman de la economía, el hombre es considerado como inserto en una matriz simbólica, lo que permite considerar que sus actos, gestos o fracasos tienen un sentido. C. A partir de la relevancia de las ciencias humanas, a partir de la relevancia que las ciencias humanas le otorgan al campo del lenguaje, el hombre aparece como constituido por necesidades, deseos e intereses particulares, por lo que se entrama en conflicto y contradicción con otros. D. El psicoanálisis freudiano se constituiría exclusivamente a partir de los modelos biológicos. Y E. Las parejas función-conflicto, biología, norma-regla, economía y significación-sistema, filología o lingüística, cubren el dominio del conocimiento del hombre. ¿Cuál sería la 8 en tanto correcta? Felipe dice que es la A. ¿Apoyan lo que dice Felipe o está difícil? ¿O alguien piensa que es otra? Carolina también dice A. Consulta, ojalá con micrófono porque así es más eh, sencillo. Si fuese la A, ¿por qué sería incorrecta la C? Eh, la C sería correcta porque le otorga el campo del lenguaje a los conflictos que, según yo, pertenecen a la esfera más de la economía. Perfecto, excelente. Felipe, ¿no es cierto? Sí. Tal cual. Y de hecho ese es el descarte que tienen que ir haciendo con muchas de esas. Por ejemplo, bueno, yo creo que la D está súper clara. Dice que el psicoanálisis freudiano se constituye a partir de modelos biológicos. Y por supuesto que si bien toma un poco de biología Freud, sobre todo más allá del principio de placer, cuando habla de la barrera antiestímulo y cómo la energía quiescente está en el aparato anímico,
tiene que ver con algo que va más allá de eso, con lo impensado incluso, con cómo se puede curar a través del habla. De lo contrario, el psicoanálisis simplemente utilizaría psicofármacos para la cura, y no lo hace. Entonces, también la que pueden considerar como incorrecta es la E, donde habla de las parejas, y eso es importante porque cuando lo lean en el texto, se habla de estas parejas con distintas ciencias. Habla de función o conflicto, norma, regla y significación sistema, pero ahí están cambiadas, y esa es como la trampa de esa opción, porque la biología es función norma, la economía es conflicto regla y la última está bien, que es la lingüística de significación sistema. Pero estaba muy bien lo que decía Felipe y Carolina, que en el fondo eso es lo que aporta la biología para entender el comportamiento con el medio y cómo se representa el mismo sujeto a través de ser un ser que vive y que tiene una biología. Y por último, la 9. En relación a la relevancia que tendrían los planteamientos de Foucault para abordar el discurso y la práctica de la psicología, es correcto sostener: 1. Permite considerar las características propias de la episteme de nuestro tiempo y desde ahí la particular forma que adquiere el saber sobre el hombre en el campo del conocimiento. 2. Permite considerar a las ciencias humanas como una construcción cultural que tiene sus fundamentos en la forma propia de conocer de una época. 3. Permite dar cuenta de que la psicología es una construcción cultural y por ende no tiene efectos en la experiencia de los sujetos modernos. 4. Permite reconocer que la psicología responde a preguntas fundamentales sobre el hombre que emergen en la episteme clásica. Y 5. Permite dar cuenta de la centralidad de la pregunta por el sujeto en la episteme histórica y desde ahí reflexionar sobre cómo se concibe o cuál es el lugar que se le otorga al sujeto en psicología. ¿Cuál sería esta? En la 9. Carolina dice, Felipe ya fue totalmente seguro. ¿Alguien más se la juega? Tenemos una E insegura y otra E, pero con todo. Y la E considera 1, 2 y 5. Dimas también apoya. Sí, 1, 2 y 5. Es decir, ustedes dejarían fuera 3 y 4. Sí, la 3 se queda fuera porque dice que no tiene efectos en la experiencia de los sujetos modernos. Yo me atrevería a decir que sin siquiera haber leído Foucault ni nada, esta podríamos dejarla fuera porque no puede ser que no tenga efectos en la experiencia de los sujetos, ¿no? Digo, a propósito de por qué decidimos estudiar esta carrera. Y la otra que no se consideraría es la 4, ¿verdad? Que es permite reconocer que la psicología responde a preguntas fundamentales sobre el hombre que emergen en la episteme clásica. Y aquí estamos hablando precisamente de cómo surgen las ciencias humanas en la episteme moderna. Así que por eso se descartarían y serían las otras. Así que efectivamente la 9, perdón, era E. Eso, y para, bueno, finalizar dándole algunas ideas de las preguntas de desarrollo, que la 1 era elaborar un ensayo en que explica qué refiere Foucault por el concepto de episteme. Eso ya yo creo que lo tenemos súper claro. Una estructura que va más allá de los sujetos, los individuos, las ciencias mismas y que permite determinar qué se puede pensar o no, o qué conocimiento se puede validar o no a través de un discurso científico. Y la episteme en el fondo es como un paraguas que está sobre todo eso, y cualquier cosa que escape de ahí, en el fondo puede incluso no existir o no conocerse. Y la diferenciación con el concepto de episteme propuesta por los griegos ya la tenemos clara, y utilice la película Arrival para graficar este concepto. Puede utilizar escena específica, argumento y o desarrollo de los personajes, cualquier cosa. Y eso también lo hablamos. Lo más importante sería implicar que ustedes comprenden que en la medida que los heptápodos le otorgan un nuevo lenguaje a la protagonista, puede cambiar su episteme. De hecho, recuerden que ella después escribe un libro y se supone que el heptápodo es conocido por todo el mundo.
Y los extraterrestres llegan a la Tierra a otorgarle esto a los humanos porque en 3.000 años más les van a pedir la ayuda. Y ahí es donde empieza este juego, pues, donde ella le dice cómo ustedes pueden ver o conocer el futuro. Y a través de lo que ellos le comunican, dicen, incluso ella, que me parece que era Luis puede ver el futuro. Porque como ella ya maneja el lenguaje de ellos, puede pensar de manera circular y no lineal. Y por lo mismo puede en cualquier momento ver su totalidad. Eso es, puede ver su totalidad a través de ese círculo y no estar posicionada en una parte de una línea. Entonces eso cambia la episteme y por supuesto que la manera de pensar y a su vez la realidad o cómo se concibe el mundo. Eso podría ser un buen argumento de lo que es la película. Y como escena, ahí le acabo de dar una. Cuando se comprende que Luis puede comprender toda su biografía, desde el pasado hasta el final en el futuro. Y la segunda decía, elabora un ensayo en que explique de qué se trata la epistemología cartesiana. ¿De qué se trata la epistemología cartesiana? De seguir un método riguroso para producir conocimiento que se pueda demostrar que es verdadero y no falso a través de ciertos pasos, de manera tal que cualquier persona que lo haga va a llegar al mismo resultado racional. Eso es muy importante. Lo que les acabo de decir son los puntos claves para que ustedes hagan ese ensayo. El ensayo debe estar dirigido a un lector que no sabe nada del tema y cada vez que utiliza un concepto debe explicarlo. Claro, o las 4 reglas del método, como dice Camila Milla. Y quienes no hayan visto las 4 reglas del método, pero asumo que eso también, por lo que recuerdo, está en las clases, échenle un ojo efectivamente, de lo que viene del discurso del método, donde propone las reglas del método. También está en la cápsula que le envié de Descartes. Así que si alguien quiere pegarle una repasada rápida, se mete al link de YouTube y lo puede adelantar hasta ese punto. Así que eso es lo importante, generar conocimiento que sea verídico, comprobado y a través de un método. Exacto, como dice Claudio, evidencia, análisis, síntesis, recuento, o comprobación, o enumeración, como lo dice. Y eso sería, chiquillos. Si alguien tiene alguna duda, por favor, coméntela ahora y estaremos. Yo creo que con eso les va a ir bastante bien. Y porfa, cualquier duda que tengan, escríbanme. Algunos tienen ahí los contactos directos cuando tengo que enviarles las cosas y de lo contrario siempre está disponible el correo, que es d.leoneb7@gmail.com. Pero de todas maneras el Diego me dijo que se lo envíe y yo siempre le estoy enviando correos también. Así que quedo ahí disponible en la apertura para cualquier comentario o reforzamiento para hacer la futura identidad, ¿vale? O algo de la materia. No, gracias, Así que, no, estuvo súper buena la ayudantía. Muchas gracias, como siempre. bueno, gusto de escucharlo ahí también en el micrófono. Así que vayan desconectándose nomás y de mi parte también. Agradecido por su atención y participación. Muchas gracias, que descansen. Muchas Chao, gracias. chao. Así que ahí está. Gracias, Carolina. Gracias, Erika. Chao, Belén. Gracias. Qué bueno que quedó claro. Gracias. Muchas gracias. Ok. Gracias, Dima. Sos un crack, dice. No, los cracks son ustedes por elegir esta carrera. Buenas noches, Fernanda. Que descanses también. Chao, Diego. Igual para ti, buen fin de. Sí, Claudio. Sí, Claudio. Yo bueno, va a quedar sí o sí en la nube y voy a intentar subirlo también como video a YouTube, ¿vale? Para que lo tengan con menos trabas. Sí, lo que sea más sencillo, Claudio. Siempre intentamos por ahí. Una lumbrera en este camino de oscuridad. Dale. Sí, Pablo. Yo le voy a hacer llegar el link después, una vez que lo pueda tener arriba en YouTube sobre todo, ¿vale? Chiquillos, cuídense mucho, que estén bien. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao.